bendecido. Para bendecir fui creado, para bendecir como las estrellas, lo multiplicarás como la arena del mar, se extenderá. Nadie va a impedir que usted adore al Rey. Nadie lo va a impedir. Nadie lo va a impedir. Nadie va a impedir que usted adore al Rey. Hágalo como quiera. Si es con sus manos levantadas, hágalo. Si es de pie, hágalo. Si es postrarse y adorar, hágalo. Que nadie limite tu adoración, porque el Rey ha llegado a este lugar. Y este mes para nosotros ha sido, lo que fue el mes pasado ha sido de bendición, y la semana pasada que arrancó este mes, hemos decidido nombrar este mes como el mes en donde queremos mostrarle a la iglesia el reino de los cielos. Y si usted puede hacerlo, dígale a su vecino: el pastor quiere que conozcas el reino de los cielos. Los ministros de esta casa queremos que tú conozcas el reino de los cielos. Y ya hoy ha comenzado algo precioso, y honro al Espíritu Santo porque está aquí en medio nuestro. Así que sé que este mes Dios te va a hablar, iglesia. Dios te va a hablar, iglesia. Y por si usted todavía no ha entendido, una palabra de Dios, una palabra de Dios hace que una pesca que fue infructífera toda una noche, en pocos minutos se convierta en una pesca milagrosa. Y esto llévelo a cualquier área de su vida. Quizás habías estado peleando en cómo hacer que tu hijo deje la rebelión, y has estado luchando, pero hoy, si abres tu oído y prestas atención a la voz de Dios, tu familia, esa rebelión se puede ir en un minuto. Cosas que no hicieron psicólogos, cosas que no hicieron médicos, las puede hacer Jesucristo en este momento a través del Espíritu Santo en un minuto. Y si usted lo cree, diga amén. Así que todo este mes vamos a estar hablando acerca del reino de los cielos, y me gusta esa imagen porque muestra como un reino que está allá arriba en lo alto, entre las nubes, muy alto, muy lejos de nosotros. Y es así, la Biblia nos muestra que hay un reino en los cielos que un día va a descender. Eso está anotado en Zacarías. Y un día va a descender y se establecerá sobre la tierra, y todos veremos este reino. Pero sin embargo, esta no es toda la verdad del reino. Dígale a su vecino: no es toda la verdad del reino. Hay mucho más por descubrir. Hay mucho más por descubrir. La semana pasada estuvimos hablando, a ver si alguien lo recuerda. Primero, el reino. Y nos basamos en Mateo capítulo 6, verso 33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y algunas cosas, ¿no? Bueno, solo la parte de salud, solo la parte financiera, no, solo la parte emocional. Dígale a su vecino: todas las cosas serán añadidas, pero busca primero el reino. Y con esa afirmación entramos y disertamos la palabra la semana pasada, y espero que usted haya comprendido que Dios es el dueño de esa atmósfera, es el dueño de ese
reino. Y ese Dios todopoderoso, ese Dios que todo lo sabe, ese Dios que todo lo puede, ese Dios que está en todo lugar, diseñó este reino. Por eso Él es, número uno, autor. Dígale a su vecino, Dios es autor. Dígale a su vecino, número dos, Dios es Señor. Dígale a su vecino, número tres, Dios es Rey. Y si usted se goza por eso, apláudale a ese Dios bueno y poderoso. Espero haya ministrado a su corazón esa palabra la semana pasada. Y esa palabra está muy conectada con lo que vamos a hablar hoy. Espero poder dar la enseñanza completa, ya que en la primera no pude. Pero espero que si al Señor le agrada, lo daremos completo. Si no, bueno, haremos lo que diga el Espíritu Santo. Y quiero que hoy usted memorice un versículo. Quiero que usted memorice la idea de lo que enseña la palabra de Dios. Y quiero que lo tenga bien claro en su mente. Dice Lucas, capítulo 12, versículo 32. Este es Jesús hablando con un grupo de personas. Jesús les dice, así que preocúpense. ¿Cómo? Así que amárguense. Así que no. Dile a tu vecino, no te preocupes, pequeño rebaño. No te preocupes, parece así como pequeño saltamonte, ¿verdad? Pues el Padre le da poca alegría, más o menos alegría. No, al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Entonces, a Dios le agrada entregarnos el reino. Dile a tu vecino, Dios se contenta, Dios se ríe cuando le toca revelarte el reino. El versículo 33 no lo coloqué allí, pero en pocas palabras, en paráfrasis, habla de que no hagas riquezas en donde la polilla corrompe y en donde el ladrón roba. Que no nos enfoquemos en hacer esas riquezas, sino que nos enfoquemos en hacer riquezas en el reino de los cielos, en donde la polilla ni el ladrón corrompe, no pueden entrar. Y el verso 34 describe la palabra de Dios, donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Pregúntale a tu vecino, ¿en dónde está tu tesoro? Pregúntale a 2, a 3 a tu alrededor, mira, ¿en dónde está tu tesoro? No vaya a responder, solamente diga, pregunta, haga la pregunta. ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está en comprarte el último iPhone, no sé, 47 Pro Max 5G con super rayos láser, qué bueno. Si te lo compras, cómpratelo. Si puedes hacerlo, cómpratelo. Pero déjame decirte que después saldrá del 49 Pro Max Super Ultra 5G con rayos láser, saldrá el 50 Pro Max Ultra y el 49 quedará para la historia. Y después saldrá el 51, el 52 y pare así de contar. Vuelve a preguntarle a tu vecino, ¿en dónde está tu tesoro? Ya siento que Dios está quemando en los corazones. Ya siento que Dios está ardiendo en los corazones. El Espíritu Santo comenzó ya. ¿En dónde está tu tesoro? Es por ello que hoy vamos a hacer
una crónica, vamos a hacer una bitácora de qué pasó con el reino, qué ha pasado con el reino, en dónde estamos actualmente, en qué parte nos encontramos relacionado al reino de los cielos. Así que nos tenemos que remontar a Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios. ¿Dónde hablamos la semana pasada que estaba el reino de los cielos? En el principio creó Dios los cielos, por eso Él es autor, Señor y Rey. Hizo los cielos y creó también Eso quiere decir que por derecho de creación, por Él ser autor, por Él ser Señor y por Él ser Rey, a Él le pertenecen los cielos, pero también le pertenece. Y Dios siguió en su deseo, desarrollando muchas cosas, pero un día en la eternidad dijo, quiero tener hijos. No porque le hiciéramos falta, no porque Él estuviera incompleto, sino por su absoluta voluntad y su absoluta misericordia. Un día en la eternidad dijo, quiero tener hijos. Y ese día diseñó, planificó al ser humano. Por ello usted lee Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 1 y después usted lee Génesis capítulo 2 y pareciera que los dos capítulos hablan de lo mismo o de la misma situación y no es así, porque desde el momento creador ya Dios nos estaba enseñando, nos estaba revelando que debemos ser como Él. ¿Y sabe cómo es Él? Planificado. Dile a tu vecino, hay que planificar. Por eso en Génesis capítulo 1 está la descripción de todo lo que Dios haría paso a paso. Y en Génesis capítulo 2 está la ejecución de ese plan, de ese proyecto, de esa obra. Porque en la eternidad Dios quiso crearnos a nosotros. Pero Dios no nos podía crear en el espacio. Porque si nos creaba en el espacio, íbamos a... ¿Qué pasa si usted sube a 8,000 o 9,000 o 12,000 pies de altura? Vamos a morir. Nos va a hacer falta el oxígeno y vamos a morir. ¿Cierto? Tripulante allá, licenciada. Tripulante de cabina. Aleluya. Vamos a morir porque nos va a faltar el oxígeno. Por eso Dios diseña un medio ambiente y crea un plan. Voy a establecerlo acá y crea primero ciertas cosas, hasta que por fin nació el diseño del hombre. Y en Génesis capítulo 1, versículo 26, se muestra cuál era la idea de Dios para el hombre. Entonces Dios dijo, hagamos. ¿Eso es plural o singular? Y plural involucra que son varios. Mucha gente dice, Él estaba hablando a los ángeles, pero en la Biblia nunca describe que los ángeles tengan poder creador. El poder creador solo se le atribuye a uno, a Dios. Cuando Él dijo hagamos, le estaba hablando a gente autorizada para crear cosas. Y esto es uno de los misterios que no vamos a profundizar hoy, el misterio de la Trinidad. Ahí Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean, quiero escuchar a la iglesia, para que sean. ¿Quién dijo eso? Dios, el creador de todas las cosas. Y después dice, nosotros reinaremos. ¿Así dice? No, dice ellos. Cuando usted habla de ellos, usted se está separando de su creación. Y ahí Dios estaba diciendo, ellos tendrán autoridad porque tienen mi imagen y yo tengo autoridad. Pero ellos serán pequeños reyes. Ellos serán
pequeños señores. Ellos serán pequeños autores. Y Dios les puso a la raza humana, al ser humano, le puso sobre sus hombros la responsabilidad de enseñorearnos, de reinar. ¿Sobre qué? Peces del mar, aves de los cielos, animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Nótese que en esa descripción no hay egoísmo. Dígale a su vecino, Dios no es egoísta. Vamos, dígale a 2 a 3, Dios no es egoísta. Y si usted se da cuenta, Dios nos hizo reyes. Pon la siguiente lámina, por favor. Dios no nos diseñó con egoísmo. Nos dio todo lo que había en ese momento. Yo quiero que usted se imagine todo un mundo completo solo para 2. ¿Le ha pasado que ha ido a la playa y solo está usted y su pareja? ¡Wow! Usted ve toda esa inmensidad. Usted dice, Dios, solo para nosotros. Solo para nosotros. Si usted va en temporada alta, para todo. Pero si usted va en temporada baja, solo para 2. Wow, usted puede disfrutar. De la misma forma, yo quiero que usted piense en todo lo que Dios acababa de hacer para Adán. Estoy hablando de las cascadas más preciosas, estoy hablando de los ríos más hermosos, estoy hablando de las dunas, de los desiertos, del hielo, de la zona donde nieva, estoy hablando de las zonas altas, de las zonas bajas, estoy hablando de que Dios creó para el hombre, creó todos los frutos que habían, que uno se puede imaginar, melón, patilla, no sé, mango, pitahaya, de todas las partes del mundo, los frutos que usted ni se imagina, ni ha probado, esos todos estaban allí para la disposición. ¿Por qué? Porque Dios no es egoísta. Dígale a su vecino, Dios no es egoísta. Y cuando diseñó al hombre, lo hizo, Él va a reinar y le voy a dar todo esto. Pero así como cuando un artista plasma un gran dibujo, toda una pared, un gran dibujo, y en una esquinita deja su firma, lo que simboliza que toda esa obra fue creada por el que puso la firma allí. De la misma forma, Dios diseñó toda la grandeza y le dijo al hombre, tú vas a reinar sobre todo esto, pero este árbol, esta es mi firma, esto es mío, para que te acuerdes que yo hice todo lo que estás viendo, todo lo que estás disfrutando, los caballos que puedes montar, los camellos sobre los cuales puedes montarte también. Todo reconoce que todo lo hice yo, así que esta es mi firma. Este arbolito que está aquí, no lo vas a tocar. Este árbol, este fruto, no lo puedes disfrutar porque esto es mío, me pertenece. ¿Cree usted que eso es justo? ¿Qué dice usted? ¿Es justo o no es justo que un Dios creador de todas las cosas te entregue todo excepto una pequeña parte? ¿Qué dice usted? ¿Será? Claro que es justo, porque el Señor lo está dando por su deseo, por su voluntad. Es justo, como cuando usted le regala un paquete de galletas a su hijo que trae 24 galletas y usted dice, pero esta es mía. ¿Es justo eso? Ahora sí es justo, ¿verdad? Ahora sí es justo. De la misma forma, Dios dijo, esta
pequeña galleta, este árbol es mío. Así que en Dios no había egoísmo. Pero dice la palabra que Satanás tomó a una ¿qué? A una serpiente que dentro de todos los animales era el más astuto, era la más astuta entre todos. Y tomó la serpiente y le hizo una pregunta al ser humano, diciendo: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Mira la mala intención que llevaba la pregunta. ¿Será que eso que estaba diciendo Satanás era verdad en su totalidad? No. Dios en ningún momento dijo: mira, usted no va a comer de ningún árbol. Dijo: come lo que tú quieras, excepto de este árbol. Y vino Satanás a pervertir el pensamiento, a dañar el pensamiento. ¿Cuántas veces Satanás no se ha metido en tu mente diciéndote: Dios se olvidó de ti? Ya en Venezuela no hay esperanza. Ya la situación, llegamos al llegadero. Corre por tu vida. Pero diga conmigo: mentira de Satanás. No, pero usted como que todavía está. Mentira de Satanás. Despierte hoy y diga: mentira de Satanás. En el nombre de Jesús. Con que Dios te impide comer de todos los árboles. Que Dios tan perverso, tan malo, tan egoísta. Y el hombre cedió ante la tentación, hizo lo que no debía hacer, desobedeció a la orden. Lo único que había en la tierra que era 100% de Dios era ese árbol, y el hombre irrumpió y tomó del fruto, lo probó, lo comió, y a partir de ese momento el hombre pasó a ser un embajador sin rey, que no tenía delante de qué presentarse, que no tenía autoridad, como un embajador que queda sin gobierno, que no tiene el respaldo de su gobierno, como aquel hijo que, influenciado de malas amistades, llega y roba a su propia familia, quitándole pertenencias a su propia familia, quitándole pertenencias a aquel que le da de comer, a aquel que le dio los zapatos, a aquel que le dio el estudio, y llega este amigo influenciado por otro y le roba a sus propios padres, sin saber que ya todo eso es herencia suya. A partir de este momento, el reino fue quitado de los hombres. Dígale a su vecino: fue quitado el reino de los hombres. Y le fue entregado a alguien más. Le fue entregado al príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Aquel que es mentiroso y homicida desde el principio. Y el reino pasó a sus manos. Este ser maligno, egoísta, el cual solo quería la adoración para él, que se presentó allá delante de Jesucristo y le dijo: solo adórame. Tú me adoras y yo todos estos reinos te los voy a dar. Yo te doy todos estos reinos, solo quiero que me adores. Y todo su gobierno, toda la autoridad que había sido depositada en el hombre fue transferida sobre un usurpador, sobre alguien que venía a robar, a destruir, que viene a matar. Toda la autoridad vino sobre Satanás. Pero la mejor parte viene ahora. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre
tuvo un as bajo la manga. Dios tiene un plan. Dile a 2 a 3 a tu alrededor, pero Dios tuvo un plan. Dios tenía un plan. Vamos, 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 mueve de allí a 2 a 3 y dile, mira, hey, te estoy diciendo que Dios tiene un plan. Te estoy diciendo que Dios tiene un plan. No se quedó así la situación. Y desde antaño Él comenzó a profetizar. Desde antaño, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, comienza a decir, vendrá la simiente de la mujer. Y Satanás, como no se las sabe todas, comenzó a decir, ¿quién es la simiente de la mujer? ¿Quién será? Es un hijo, es un terrícola. Es un terrícola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser un hombre, un terrícola. Solo los terrícolas, solo los seres humanos tienen la autoridad para gobernar sobre la tierra. Y Dios comenzó a arrojar luces. Nadie sabía quién era. Solamente se dijo, de la simiente de la mujer saldrá un hijo. Y él te aplastará la cabeza. Sí, tú le vas a morder el calcañar, pero él te aplastará la cabeza. Desde esos tiempos comenzó Jehová a decir, restauraré el reino, restauraré a mis hijos, restauraré a aquellos que perdieron por causa del pecado, por causa de la rebelión, por causa de la desobediencia. Restauraré nuevamente el reino, lo voy a volver a edificar. Y comenzó a profetizar, vendrá uno, vendrá uno, vendrá uno. Él será el Mesías, él será el Silo, él será el Salvador. Sobre él se manifestará espíritu de sabiduría, sobre él se manifestará espíritu de conocimiento, sobre él se manifestará espíritu de poder. Hoy sobre él se manifestará el temor de Jehová, se manifestará el Espíritu Santo sobre él. El Espíritu de Jehová estará sobre él y él sanará a los enfermos, libertará a los cautivos, abrirá las cárceles. Comenzó a profetizarse de que vendría alguien que sería el Salvador. Y Satanás estaba preocupado. Si esto viene de simiente de mujer, entonces voy a hacer que Caín mate a Abel. Y los voy a poner en pleito. Y así, a medida que se iba desarrollando, las generaciones tras generaciones, colocaba maldad entre los hombres. Algunos llegaron hasta pensar y hasta decir, voy a acabar con los niños. Y comenzaron a matar a niños. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un as bajo la manga. Dígale nuevamente a su vecino, pero Dios tenía ese plan bajo la manga. ¿Sabes? Esta persona, este ser, tenía que tener unos atributos diferentes al de todas las demás personas. Porque dice Romanos, por cuanto todos pecaron están. No había hombre que pudiera decir yo soy completamente santo. Por eso el salmista David desde su concepción decía, en pecado me concibió mi madre. Pero Dios ya había prometido la simiente de la mujer. Dígale a su vecino, ya Dios había prometido a la simiente de la mujer. La sola palabra simiente de la mujer es revelador. Porque quien tiene simiente, semilla, es el hombre. Pero Dios desde el principio ya estaba revelando la semilla que estará en la mujer. Y a Juan le fue revelado quién era esa semilla. Juan capítulo 1, verso 1. En Génesis capítulo 1, verso 1 se habla del cronos de Dios.
cómo fue formado el tiempo, cómo fue formado. Pero Juan quiso ir más allá y dijo, no, yo no hablaré del Cronos, yo hablaré del Kairos. Y comenzó a hablar aún fuera de la tierra. Comenzó a hablar de un reloj que se mueve por fuera de los gobiernos. Comenzó a hablar de un reloj que estaba por encima de cualquier circunstancia y que ese reloj es el que gobierna verdaderamente a la tierra. Y comenzó Juan a describir: en el principio era el verbo. Diga conmigo, era el verbo. No se sabía su nombre, solo se decía que era el verbo. Ya esto deja entender que a este ser nadie lo creó, porque Él es Dios en esencia. Era, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la acción, el verbo es la palabra. Y el verbo estaba allí desde la eternidad. Era Dios. Pero lo que dice el versículo 14, usted después en su casa lee todo lo que va diciendo el verso 2, el verso 3. Pero el verso 14 es aquí donde está, a donde quiero llegar. Ya el verbo era el autor de todas las cosas. Y en el 14, aquel verbo fue hecho y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. El verbo un día se hizo carne entre nosotros. Y me gusta este ejemplo. Es como si usted tuviera en su casa un aparato, una cosa, algo en donde tenga hormigas o peces guardados, un acuario o algo así, y usted suple todas las necesidades básicas de ese acuario: la luz que ella necesita, el alimento que ellos necesitan, la limpieza que ellos necesitan, y siempre está allí para supliendo las necesidades para que puedan subsistir, para que puedan reproducirse, para que puedan crecer. Usted está allí supliéndole a esa pecera, a ese hormiguero, a esa, tome la idea, y allí usted le está supliendo. Pero ¿cómo le explicas a los peces que tú les amas? ¿Cómo le explicas? ¿Cómo le dices? ¿Será que si usted le grita, peces, los amo, ellos lo van a entender? ¿Será que si usted le escribe una carta y la sumerge, te van a entender? Si le mandas un mensaje de texto, si tienen número de teléfono, ¿le van a entender? La única forma de transmitir correctamente el mensaje de amor es convirtiéndote, es haciéndote pescado, hormiga. Tome ahí la idea que usted quiera. Bajar de tu raciocinio, de tu grandeza, de tu conocimiento, despojarte de todo eso para transmitir un mensaje. ¿Sabes cuál es ese mensaje? Porque de tal manera amó Dios a esta tierra que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Te amo al punto de darme a mí mismo. Te amo al punto. El verbo se hizo carne. Y a ese verbo luego se le conoció con el nombre de Jesús. Pero resulta que este ser no es solo el autor de todas las cosas, sino que también es Señor de todo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11.
Dice, para que en el nombre, vamos, dígalo con autoridad, para que en el nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si usted lo cree, apláudale, diga: tú eres mi Señor Jesús. Tú eres mi Señor Jesús. Él no solo es autor, Él también es Señor de todo. Todo le pertenece. Por eso cuando lo entregaron ante Pilato, cuando le entregaron y decía, tú no sabes que yo te puedo quitar la vida. Y él me imagino que se sonrió y dijo, tú no me estás quitando la vida, yo la estoy entregando. Por eso, estando clavado en la cruz del Calvario, Él no solo murió y ya, sino que dijo, consumado es, y bajó su cabeza sabiendo que ya era el último respiro, la última exhalación. A Él nadie le quitó la vida. Él se entregó porque nos ama. Si usted lee la palabra de Dios, Él no solo murió y ya, Él bajó la cabeza y dijo, consumado es. Se acabó. Demostrando que Él tenía el poder sobre la muerte. Yo siento a Cristo aquí. Santo, santo, santo. La enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. Porque aquí está la resurrección y la vida. Aquí está la resurrección y la vida. Aquí está aquel que inclinó su rostro antes de decir consumado. Ya se acabó todo, está listo. Él es Señor. Él es Señor. Y no solo es Señor, otro de sus atributos es autor, es Señor, pero también es Rey. Y en Apocalipsis 17, versículo 14, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero, porque Él es Señor y... ¿Dónde están los reyes en esta mañana? ¿Dónde están los reyes? ¿Dónde están los reyes en esta tarde? Vamos, póngase de pie hoy. Póngase de pie hoy. Dígale al Señor, dígale a Jesús, tú eres mi autor, tú me diseñaste. Vamos, dígale a Jesús, tú eres mi Señor. Vamos, dígale a Jesús, tú eres mi Rey, tú eres mi Rey, tú eres mi Rey. Santo. No solo esto. Cuando el verbo, quédese así de pie, cuando el verbo se hizo carne, en ese tiempo nace en Israel, en Jerusalén. Y en esa temporada, escuche bien, Él no llegó en una temporada, Él no se adelantó ni se atrasó. Como dice Gálatas 4, versículo 4, llegó en el momento correcto, en el Imperio Romano, cuando Roma tenía todo el control sobre Israel. Y en ese momento, ¿sabes qué estaban esperando los judíos? A un rey que entrara con caballos, con fuerza militar, que entrara a derrotar, a derrocar al imperio romano, que llegara y quitara al imperio romano y estableciera el gobierno de Israel. Y dice Juan capítulo 6, versículo 15, que vieron a Jesús y querían hacerlo rey. Querían hacerlo rey, pero ¿sabes qué hizo Jesús? Se escapó. Dijo, yo no nací para esto. Yo no nací para esto. No es ese tipo de reino que vine a traer a la tierra. Yo vine a restaurar un reino que va a comenzar en los corazones de las personas. Porque Cristo no viene sobre Venezuela
para quitar la depreciación del dólar. Porque Cristo no viene sobre Venezuela para quitar la situación que estamos viviendo. No viene Cristo para surtir los mercados. No viene Cristo para surtir los alacenes, las farmacias. No viene Cristo para eso. Ese no es el reino que Cristo vino a establecer. Cristo vino para restaurar otro reino en tu corazón. Un reino que estaba, por la siguiente, un reino que estaba en manos de Satanás. Un reino que te llena de odio. Un reino que te llena de dolor. Un reino que te roba la esperanza. Un reino que te quita la fe. Cristo vino a restaurar el reino de los cielos en los corazones de sus hijos. Ese es el reino. Ese es el reino. Ese es el reino. Ese es el reino. ¡Woo! ¡Oh, santo! ¡Vamos, adore! ¡Vamos, adore! Satanás fue destronado. Satanás fue destronado. Jesús dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? He aquí que la muerte fue sorbida en victoria. ¡Woo! Cristo resucitó. Cristo resucitó. El reino que vino a traer Dios es aquel reino que hace su tesoro en el cielo. ¿En dónde está tu tesoro? Porque a tu Padre le agrada darte el reino. Él se alegra, le da mucha felicidad. Pero tu corazón tiene que estar en el lugar correcto. No estoy diciendo que Cristo no pueda proveer. No estoy diciendo que Cristo no pueda sanar. No, eso lo hace mi Rey. Eso lo hace mi Dios. Pero Él no vino para traerte la sanidad o lo que tú estás pidiendo. Cristo vino para traerte su reino. Vino a traerte la paz en medio de la circunstancia. Vino a traerte la abundancia en medio de la escasez, para que los hombres reconozcan que el cielo gobierna. Nosotros debemos reconocer que el cielo gobierna. Cuando veas a tu hijo en enfermedad, lo primero que tienes que hacer es postrarte y decirle: Señor, el cielo gobierna. Tú sabes por qué está pasando esta circunstancia. Tú sabes, Señor, tú eres mi Rey. Tú eres mi autor. Tú eres mi Señor. El verdadero enemigo no es un bando, no es el otro. El verdadero enemigo es Satanás, que con mentiras, que con homicidio desde el principio quiere que nos matemos los unos a los otros. Santo eres, Jesús. Ese es el verdadero enemigo. Aquel que llena de soledad los corazones, que te hace pensar que Dios se olvidó de ti, que Dios te abandonó. Ese es el verdadero enemigo. Ese es el verdadero enemigo. Pero hoy Dios quiere restaurar el reino. 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 Mateo capítulo 4 versículo 17. Este es Jesús hablando y les dijo a todos los que estaban allí: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acercó. Ya comenzó el reino de los cielos. Ya comenzó el reino de los cielos. Oh santo, santo Dios. Vamos, comience hoy a destronar a Satanás. Si en tu vida te estabas preocupando más por la finanza que la provisión de Dios, hoy yo quiero que comiences a destronar a Satanás.
Comienza a destronarlo de tu vida y dile: Señor, te voy a buscar a ti en primer lugar, y yo sé que tú me vas a añadir todo lo que me hace falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hoy, Padre, yo te voy a buscar a ti, Señor. Hoy te voy a buscar a ti. Hoy, Padre, me voy a levantar de mañana y voy a orar. Padre, al dormir, hoy voy a adorarte, Señor. Me voy a arrodillar en mi cama y voy a adorarte. Hoy Cristo no vino a traer una religión. Cristo no quería que tú vinieras los domingos, todos los domingos, y te fueras y salieras de este lugar para ser la misma persona. El lunes, el martes, el miércoles. No, no, no. Cristo vino a traerte su reino. Cristo vino para traerte su reino. Y en este reino tienes que dejar lo viejo atrás. Tienes que dejar la mentira. Tienes que dejar la fornicación. Tienes que dejar el hurto. Tienes que dejar el mal carácter. Esto se trata el reino. El reino de los cielos no es venir a los domingos y cantar, que es muy hermoso, que es precioso, que lo seguiremos haciendo. Pero esto no es el reino. El reino es lo que pasa en tu corazón cuando se presenta la oportunidad de caer y de engañar a tu esposa, y tú le dices a Dios: no, porque te amo. No es porque alguien me esté viendo, es porque tú me ves. Oh, santo. Eso es el reino. Eso es el reino. El reino comienza en el corazón. Jesucristo vino a restaurar el reino a tu corazón. El reino de los cielos ya está aquí. No solo será manifiesto cuando venga Jesucristo en gloria, sino que el reino ya comenzó en mi corazón. El reino ya comenzó en mi corazón. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Soy bienaventurado porque aunque no vi a Jesús resucitado, yo creo que Él vive y Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Él es mi Redentor. Él es mi fortaleza. Yo creo en Jesucristo y su nombre tiene poder. Su nombre tiene poder. Ante el nombre de Jesús, Changó o Batalá se tienen que arrodillar. Ante el nombre de Jesús, María Leonza se tiene que arrodillar. Ante el nombre de Jesús, Krishna se tiene que arrodillar. Alá se tiene que arrodillar. Ante el nombre de aquel que dejó la tumba vacía. Aquel que dejó la tumba vacía, Jesucristo. Santo eres. Vamos, adora al Rey. Y dígale: Señor, en esta hora te doy el reinado a ti. Te doy la autoridad a ti. En mi matrimonio te doy la autoridad a ti. Si usted está viviendo en concubinato, esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Busca el reino de Dios primero. Esa es la palabra. No es que bendigamos lo que no puede ser bendito. Busca primeramente el reino y todo lo demás será añadido. Esa es la palabra de Dios. Ese es el reino de los cielos. Eso es el reino. Santo. Entrégale a Dios el gobierno de tus palabras. El gobierno de tus palabras. Dice Santiago capítulo 3 que nuestra lengua es inflamada por el infierno, es provocada por el infierno. Hoy quítale de tu lengua el gobierno al diablo y hoy mete en tu lengua la palabra de Dios. Mete en tu lengua la palabra de Dios. Santo, santo eres. Venga a nosotros tu reino, Padre. Vamos, comience allí, adore al Señor y dígale: Padre, perdóname por las veces que no he entendido el reino.
he pensado que el reino es venir a la iglesia, cuando el reino se trata de tener una relación contigo el domingo, pero también el lunes, pero también el martes, pero también el miércoles, pero también el jueves, pero también el viernes, pero también el sábado. Hoy, Señor, y todos los días de mi vida. Para ti no hay feriado, para ti no hay días libres. Tú quieres estar conmigo. El reino se ha acercado a mi corazón. El reino se establece en mi corazón. Y hoy digo como los amigos de Daniel: sea que Dios me libre de tu mano o no me libre, pero no me voy a postrar delante de ninguna imagen. No me voy a contaminar con la comida de este sistema. No me voy a contaminar con las películas de este sistema. No me voy a contaminar con la música de este sistema. No me voy a contaminar con las formas de hablar de este sistema. Yo soy diferente porque pertenezco al reino. Porque pertenezco al reino. Jesús vive en mi corazón. Y te digo más: nadie conocerá a Dios en la eternidad si primero no le busca y no le conoce en esta tierra. Por eso dice Juan capítulo 17 versículo 3, que la vida eterna está en que conozcan al Padre y luego al Hijo. Esa es la vida eterna, que lo conozcan a Él. Así que hoy te tienes que acercar a Jesucristo. Tiene que ser revelado Jesús a tu corazón. Cierra sus ojos allí donde está. Y le voy a invitar a que usted le pida perdón al Señor. Dígale: Padre, perdóname. Perdóname, perdóname, Señor. Vamos, conforme a lo que salga de su corazón. Pero hoy pídale perdón y dígale: Señor, me arrepiento de todas las veces que quizás viniendo a tu iglesia, Señor, que aún leyendo la Biblia he hecho cosas que a ti no te agradan. Perdóname. Vamos, 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 vamos. Hoy sin temor dígale: Padre, te pido perdón, te pido perdón. Padre, le quiero quitar la silla de gobierno a Satanás para que tú reines en mi corazón. Le quiero quitar la silla de gobierno a Satanás para que tú reines en mi corazón. Hoy gobierna en mí. Hoy gobierna en mí. Hoy gobierna en mí. Reina en mi vida, Señor. Reina en mis pensamientos. Vamos, dígale al Señor: Padre, reina en mi mente. Reina en mi mente. Reina en mi mente. Hoy te entrego mis pensamientos. Pensamientos de debilidad. Pensamientos que me alejan, que me separan. Pensamientos inicuos. Pensamientos. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, gobierna sobre mi mente. Gobierna sobre mi mente, Espíritu Santo. Hoy, Padre, recibo la mente de Cristo, Señor. Padre, te entrego mi corazón. Te entrego mis sueños. Perdóname por muchas veces buscar primero las riquezas y hacer tesoros aquí en la tierra. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque me he afanado por las riquezas de esta tierra. Cuando sigo odiando, sigo sin amar, sigo sin perdonar. Perdóname, Señor. Hoy enséñame a perdonar. Cambia mi corazón, cambia mi vida, cambia mis sueños. Ayúdame, porque a veces siento